Hola, muy buenas a todos conquistadores. Esperando que se encuentren bien, seguimos con la sección número 3 de la especialidad Computación 1. Bueno, en este video voy a realizar un pequeño estudio de la parte que contiene una computadora, ya sea software y hardware. También se hablará sobre cuál es el programa más importante de una computadora. Sin nada más que decir, comenzamos. Las computadoras son esenciales en casi todos los campos de nuestra vida. Los programas sin una lista de instrucciones serían inútiles. Para que una computadora procese datos y los convierta en información, es necesario que el programador tenga conocimiento de hardware y software. Organización de una computadora. Una computadora procesa datos y los convierte en información significativa. El sistema más sencillo de comunicarse con la computadora es mediante el teclado, una pantalla o monitor y un ratón o mouse. Para que la computadora pueda ser usada se necesitan dos partes, el hardware y software. Pero, ¿qué es el hardware? El hardware es la parte física del computador. Cuando ustedes conquistadores interactúan con la computadora, lo que hace la computadora es procesar la entrada devolviendo una salida del usuario. El hardware también consta de una organización, los cuales, dependiendo de su función, pueden aceptar la entrada, visualizar o presentar la salida, almacenar información en un formato consistente lógicamente, o sea, binario, ejecutar operación aritmética lógica sobre datos de entrada o bien sobre datos de salida. Ahora hablaremos un poco sobre la organización física de una computadora. En los datos de entrada contiene dispositivo de entrada y dispositivo de entrada y salida. En la parte proceso de la computadora, sería manejado por el procesador, valga la redundancia, y contendrían la unidad de control, memoria central y unidad aritmética y lógica. En los datos de salida, estos contendrían dispositivo de salida y memoria externa. El procesador. ¿Qué es el procesador? Es un dispositivo interior de la computadora, el cual ejecuta las instrucciones del programa. ¿Qué son los periféricos? Es un dispositivo auxiliar e independiente que va conectado a la CPU, cuales se dividen en periférico de entrada y de salida, o también suelen ser llamados hardware de entrada y salida. Hardware de entrada. Un dispositivo que permite el ingreso de datos al computador. Unos ejemplos serían el teclado, el ratón, el lápiz óptico, joystick, micrófono, etc. Hardware de salida. Son aquellos dispositivos que permiten sacar información del computador, tales como pantalla o monitor, reconocedores de voz, altavoces, etc. Hardware de almacenamiento. Corresponde a la memoria, parte muy importante del computador, ya que en esta se almacena la información en un formato lógicamente consistente. Esta se divide en dos categorías: memoria principal o central. Esta permite el almacenamiento volátil, conocida normalmente como RAM. ¿Qué quiere decir memoria volátil? Esto quiere decir que los datos no se guardan de manera permanente. Memoria secundaria auxiliar. Esta consta de dispositivos para almacenar datos de modo permanente. Esta es utilizada para almacenar gran cantidad de archivos que puede contener cualquier tipo de datos. Para ello se utilizan dispositivos de almacenamiento de información. Estos son dispositivos que actúan como medio de soporte para almacenar datos. Existe una gran variedad de dispositivos de almacenamiento, los cuales se clasifican en dos grandes grupos, que son discos magnéticos y discos ópticos. Discos magnéticos. Un disco magnético sirve como soporte de almacenamiento de datos para archivos de información. Almacena los bytes de estos archivos en uno o varios sectores de pistas circulares. También es un tipo de soporte magnético que utiliza discos de materiales con propiedades magnéticas para almacenar información digital. Ejemplo: disquete y discos duros. Disco ópticos. Un disco óptico es un medio de almacenamiento de datos de tipo óptico que consiste en un disco circular en el cual la información se codifica, guarda y almacena, haciendo unos surcos microscópicos con un láser sobre una de las caras planas que lo componen. Password.
¿Qué es software? Es un conjunto de programas indispensables para que el computador funcione. Estos programas son el sistema operativo, editores de texto, los compiladores e intérpretes, lenguajes de programación y los programas de utilidad. El programa más importante en el sistema es el sistema operativo, ya que sirve para facilitar la escritura y uso de sus propios programas. Clasificación de software. Estos se dividen en 4, los cuales son programas utilitarios, los programas de aplicación, sistema operativo y lenguajes de programación. Los programas utilitarios son los que facilitan el uso de la computadora. En cambio, los de aplicación son los que realizan tareas concretas, tales como nóminas, contabilidad y estadísticas. Un sistema operativo permite utilizar hardware y comunicarse con el resto de software del sistema. Lenguajes de programación. El proceso de escribir un programa se llama programación y el conjunto de reglas que se puede utilizar para construir un programa se denomina lenguaje de programación. Pero esto lo veremos más adelante. Lo único que les puedo decir por ahora es que existen 3 tipos de lenguaje, ya sea el lenguaje máquina, el lenguaje de bajo nivel y el lenguaje de alto nivel. Pero como dije anteriormente, esto lo veremos más adelante. Así que esto sería por el día de hoy. Muchas gracias y que Dios lo bendiga.